Aníbal Rodríguez Guerrero es abogado e impulsó una de las acciones populares ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra Medimás. Doctor Rodríguez, muy buenos días. Beatriz, buenos días. Felipe, buenos días. Buenos días, doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, ya lo veíamos anteriormente, el gerente de Medimás dice que tiene la capacidad para atender a los pacientes. ¿Eso es cierto? Lamentablemente no. Los volúmenes de atención están definidos en normas de la Superintendencia Nacional de Salud. Para el caso del régimen contributivo, Medimás tiene autorizados 2.1 millones de usuarios y para el caso del régimen subsidiado, 1.2 millones de usuarios. Eso nos da 3,4 millones de usuarios, pero Medimás en este momento está cerca de los 5 millones de usuarios. Justamente lo que dijo ayer la Defensoría del Pueblo es que hay un exceso de 1.5 millones de personas en Medimás y que deben ser trasladados a otras EPS. Claro que sí, lo deberían dividir por lo menos en 3 EPS. Bueno, ya hay recursos judiciales como el que usted encabeza a favor de los pacientes, pero aparentemente no pasa nada. Siempre hablamos de lo mismo y no sucede nada finalmente. Hace 3 semanas hubo una primera decisión muy importante del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se le exigió a la EPS Medimás que respetara las autorizaciones de servicios que la empresa Café Salud había emitido y que Medimás dispuso que se anulara. El volumen de usuarios afectados puede ser de 2 millones de personas según los datos de la propia Medimás. 2 millones de afectados. 2 millones de autorizaciones de servicios que se entregan, que se le informan al tribunal. Justamente este viernes que viene, el viernes 24, vamos a tener una audiencia en el Tribunal Administrativo con la participación de Medimás, de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y todas las otras autoridades, la Superintendencia de Salud, para valorar qué fue lo que ocurrió en el curso del presente mes. Pero pues los datos que la Defensoría del Pueblo presentó al país ayer realmente son escalofriantes porque no hay cumplimiento de esta situación. Y sobre eso, además de los datos de la Defensoría, ¿qué datos tienen ustedes? También dice que ya está cumpliendo con esa orden del tribunal. Yo lamento decir que no es cierto. Para poner un ejemplo, la superintendencia recibe cerca de 50.000 quejas y prioriza de esas 50.000 quejas unas 5.000 o 7.000. O sea, 45.000 están volando. Exactamente. Entonces lo que termina ocurriendo es que el presidente de Medimás dice a los medios que cumplió al 100%, pero respecto de las 5.000 que le priorizó la Superintendencia de Salud, pero de las otras 45.000 no dice nada. Es decir, siempre van a estar alcanzados y nunca va a haber la capacidad de respuesta adecuada. Sí. De hecho, el señor presidente de Medimás en una entrevista que dio a un periódico hace unos días, él dijo que el tiempo que él estimaba para que se nivelara la operación de Medimás era cerca de 1 año. Y anoche mismo el defensor del pueblo decía que, claro, él reconoce que han habido algunos avances, pero que los usuarios no tienen por qué esperar 1 año para poder recibir atención. No, y en 1 año muchas personas pueden morir fallecer. No, pues imagínese. Es demasiado. Pero el meollo del asunto está en lo que usted decía en un principio. No hay capacidad y pueden atender cerca de 3,5 millones de personas, pero están atendiendo cerca de 5 y 1.100.000 personas están pagando las consecuencias. Un poco más, 1,5 millones. Sí, aquí hay un dato que realmente preocupa y es que esta situación viene desde el momento mismo que se inició el proceso de venta. Si uno revisa los documentos con los cuales se calificó el mecanismo de selección, uno empieza a encontrar ahí, ya tenemos esos documentos disponibles, ya se pusieron a conocimiento del tribunal, que Medimás no tenía red y la Superintendencia de Salud conocía esa situación, Café Salud conocía esa situación y a pesar de eso, la asignación de los usuarios se hizo conociendo esa situación tan delicada. Sí, doctor Rodríguez, ¿qué puede hacer la Corte Constitucional para proteger a los usuarios ahora con el llamado de la Defensoría? En fin, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? Hay un mecanismo muy importante que se llama el estado de cosas inconstitucional. Eso se ha usado en otras ocasiones, por ejemplo en el caso... Perdón, ¿es el estado de...? Se llama estado de cosas inconstitucional. Es decir, hay una situación ¿Y qué quiere decir de afectación de derechos constitucionales estructural. Eso le permite a la Corte tener herramientas para dictar órdenes como la que le pidió ayer la Defensoría. La Defensoría pide intervención urgente. La Defensoría pidió realmente el traslado de 1.5 millones de personas que están afiliados en exceso. ¿Y con ese mecanismo legal se podría hacer eso? Sí, claro, el mecanismo constitucional del estado de cosas inconstitucional permite que la Corte Constitucional adopte ese tipo de decisiones. ¿Y sería una salvación momentánea para los pacientes? Sí, nosotros, como les dije, tenemos una audiencia el próximo viernes en las horas de la tarde y el tema también del exceso de los usuarios va a ser debatido ante este tribunal que podría tomar incluso una decisión más rápida si lo consideran los magistrados, una decisión más rápida que la propia Corte Constitucional. Perfecto. Doctor Aníbal Gutiérrez Rodríguez Guerrero es abogado que impulsó las acciones populares ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra Medimás y esperamos entonces a ver qué sucede. Un feliz día y mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz día.